Descubierto el misterio siniestro de la cabaña maldita en Mazamitla. Encuentros escalofriantes. La oscuridad en Mazamitla tenía su propio aliento, un susurro que se entrelazaba con los árboles como si el bosque estuviera vivo. Valeria, una joven madre, sentía que aquel aire pesado era un augurio del peligro. Trabajaba de noche en un pequeño café, dejando a su hijo Miguel solo en casa, y cada vez que se alejaba, la angustia se le encarnaba en la piel. Ya a la distancia, su cabeza se llenaba de murmullos de advertencias, de leyendas sobre un lugar maldito, la cabaña abandonada en el bosque. Las sombras parecían llenarse de miradas invisibles, ansiosas por atrapar algo, o alguien. Una noche, mientras limpiaba una mesa, su teléfono vibró de forma alarmante. Un mensaje anónimo la alertaba sobre un peligro inminente. Su instinto maternal despertó. La curiosidad la llevó a dejar el café, dejando el mundo de luces y risas atrás. Miguel, pensó sintiendo frío en la espalda. No puedo dejarlo solo. Sin embargo, el impulso de investigar la cabaña la arrastró como una corriente. Los murmullos en el mercado sobre la cabaña eran escalofriantes. Se dice que han desaparecido niños, decía una vecina con voz temblorosa, y Valeria no podía dejar de mirarla, preguntándose si cada palabra escondía parte de la verdad. La desconfianza creció. Su corazón latía con fuerza cuando pensó en Miguel como el próximo objetivo. Esa noche, abandonó cualquier lógica y avanzó hacia el bosque. La cabaña destacaba entre las sombras, como un diente podrido en una sonrisa malvada. La puerta chirrió con un quejido ominoso al abrirse. El aire dentro era denso, cargado de un hedor a moho y descomposición, y cada paso resonaba con un eco que parecía burlarse de su miedo. Encontró juguetes rotos y dibujos arrugados en el suelo, testigos de desapariciones. Pero el verdadero horror llegó al encontrar una foto. Un grupo de niños sonrientes de los que reconocía a algunos del pueblo. Su corazón se hundió. Las leyendas no eran solo cuentos. Los crujidos a su alrededor la hacían sentir como un ratón dentro de una trampa. Entonces vio la puerta abrirse lentamente, una sombra se deslizó y el sudor frío brotó en su frente. Es... El terror llenó su ser al reconocer a un antiguo amigo, alguien de quien había guardado buenos recuerdos. Pero aquella mirada oscura y acechante la destrozó. Ese niño eterno ahora tenía una oscura sed. Antes de que su mente pudiera procesar, Valeria corrió con todas sus fuerzas, atravesando calles desiertas como si los árboles mismos quisieran apresarla. Su respiración era un susurro de pánico y desesperación, un eco de la amenaza que ya no solo acechaba a su niño, sino a cada familia del pueblo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerlo? La inquietud la empujaba y su cuerpo vibraba con la urgencia de una madre guerrera. En la plaza del pueblo, el rostro de su amigo se dibujaba en su mente como una sombra, un reflejo retorcido del horror que había descubierto. En ese momento, un grito lejano rompió la inquietante calma de la noche, y Valeria sintió como si su pecho se apretara. ¿Era el grito de Miguel? La angustia la superó, y una pregunta aterradora comenzó a rondar su mente. ¿Cuántos ya habían caído en la trampa de la cabaña? La noche apenas comenzaba, y el verdadero misterio de Mazamitla había llegado. El aire en Mazamitla parecía aún más pesado. Cada sombra, cada susurro de los árboles tenía un tono ominoso que hacía que Valeria se detuviera al borde de la plaza. Con el corazón acelerado, buscó entre la bruma de la noche a su pequeño Miguel. «Por favor, que esté bien», murmuró, sintiendo que el frío se le metía hasta los huesos. Caminó apresurada hacia su casa, pero el grito que había escuchado seguía resonando en su mente. No era solo miedo, era la certeza de que algo terrible estaba por suceder. Cuando llegó a su puerta, los recuerdos de su amigo se amontonaron en su cabeza, su risa, los juegos en el bosque, ahora tan lejanos en el tiempo. En su mirada había un abismo que la consumía. Valeria entró en su hogar.
Todo parecía tan normal, pero esa normalidad era inquietante. «Miguel», llamó, pero solo el eco de su voz le respondió. La casa estaba en silencio y el aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Buscó en cada habitación, angustiándose más a cada paso. En la última habitación, la de su hijo, encontró su cama deshecha. El corazón le dio un vuelco. «¿Dónde estás, Miguel?», gritó, la desesperación retumbando en el interior de la casa. Empezó a temer lo impensable. Sin pensarlo más, miró por la ventana hacia la oscuridad del bosque. La cabaña parecía aguardar en silencio, como un depredador paciente. Sin otra opción, decidió que debía regresar, que tenía que enfrentar ese horror. Se armó de valor y salió de su casa. La noche la envolvió una vez más, fría y amenazante. Mientras caminaba de nuevo hacia la cabaña, la luna se ocultaba tras nubes densas. La densidad de los árboles la seguía como un aliento helado. En su mente, el temor a lo que podría encontrar se mezclaba con la necesidad de proteger a su hijo. «Es solo un lugar», se decía, pero el eco de las historias del pueblo la acechaban. Una cabaña, una trampa. Al llegar, el suelo crujió bajo sus pies. La puerta, aún abierta, la invitaba a entrar. No había retorno. Adentrándose una vez más en ese lugar maldito, su corazón latía con fuerza. Fue en ese instante que escuchó un susurro. Era un eco distante que llamaba su nombre, pero el timbre parecía distorsionado, como si emanara de las paredes en lugar de un ser humano. «Valeria», resonó, y su piel se erizó. «Valeria», otra vez, esta vez más cerca, más insistente. Con cada paso, la voz parecía hacerse más fuerte, atrayéndola hacia la oscuridad del interior. El aire se volvió más espeso, el hedor a descomposición se mezclaba con un dulce retrogusto de algo que no podía identificar. Tal vez su mente le estaba jugando una broma, pero el olor era inconfundible. Se acercó al lugar donde había encontrado la foto y el terror la congeló. Los rostros de los niños estaban allí, pero uno de ellos era Miguel. «¡No!», gritó Valeria, y sus manos temblorosas buscaron la fotografía. «No podía ser». Sin embargo, al mirarla de nuevo, su hijo sonreía y aquel brillo en sus ojos se tornó vacío, despojado de vida. La habitación se oscureció y al girarse vio la figura sombría de su amigo, ahora distorsionada, acercándose lentamente hacia ella. Su mente gritaba por escapar, pero sus pies estaban pegados al suelo. ¿Qué había ocurrido realmente en ese lugar? Y había algo más que necesitaba enfrentar. Un crujido resonó detrás de ella. La puerta se había cerrado con un golpe. La cabaña había cobrado vida. La risa de un niño retumbó entre las paredes. Un sonido que helaba la sangre. Valeria sabía que pronto tendría que enfrentarse al horror que la cabaña le había revelado. Y el grito que había escuchado antes ahora se intensificaba en su cabeza, resonando con poder. «¿Qué les hiciste, monstruo?», preguntó, y la respuesta llegó en forma de un eco burlón. «Bienvenida al juego». ¿Estaría lista para descubrir la verdad detrás de la cabaña o se convertiría en una más de sus víctimas? El aire se volvió helado, y Valeria sintió que la cabaña la absorbía en sus entrañas oscuras. «Ese juego», murmuró para sí misma, su mente girando entre el horror y la lógica. No era más que un eco de sus temores, pero los gritos infantiles resonaban en su cabeza como un mantra, llevándola a un abismo de desesperación. Sin embargo, el instinto de madre superaba su parálisis. Con cada paso, el eco burlón se mantenía a su espalda, como una sombra fúnebre que reía de su sufrimiento. Se obligó a avanzar hacia el corazón de la cabaña, donde sabía que la verdad aguardaba. La sala principal estaba desordenada, muebles caídos y un olor a humedad que ahogaba cualquier otro sentido. Pero en el centro, un círculo marcado en el suelo parecía llamar su atención. Se acercó, observando el dibujo de una estrella con símbolos arcanos que parecían danzar a la luz de la luna que se filtraba tímidamente. «Esto es una locura», pensó mientras se agachaba para examinarlo mejor. La rabia y el amor por su hijo se mezclaron en su pecho como veneno. «Si hay algún modo de rescatarte, Miguel, lo haré».
La voz burlona resonó otra vez, ahora más cerca. Piensas que puedes salvarlo. Solo somos como sombras, como risas perdidas en el viento. Con determinación renovada, Valeria ignoró el eco siniestro. «Dime dónde está», gritó, el sonido fresco y desgarrador en la intersección de su batalla interna. El silencio que siguió fue aterrador, pesado, como si la cabaña misma contuviera el hálito. El suelo tembló bajo sus pies y una figura se materializó en la penumbra, la sonrisa de su amigo desfigurada, sus ojos brillando con una luz antinatural. «Aquí está el juego, Valeria. ¿Te atreverás a seguirlo?» Sin pensarlo, Valeria avanzó. Se recordó a sí misma que cada segundo contaba. Las historias del pueblo sobre esta cabaña no podían ser ciertas. No podía haber un poder que le robara a su hijo. Al cruzar el dibujo, una sacudida recorrió su cuerpo y por un instante todo se iluminó. Poder, gloria, la posibilidad de obtener lo que más deseaba. Pero a cambio, ¿qué tendría que sacrificar? «Todo tiene un precio», continuó la voz. «¿Qué darías por tu hijo? La eternidad de un alma perdida por una sonrisa». El juego se había convertido en un dilema y Valeria sintió la sangre hervirle en las venas. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, pero el susurro se volvió más insistente. Las risas de niños se mezclaban con lamentos, creando un coro de dolor que llenaba la cabaña. «Tu hijo está aquí entre nosotros», dijo la figura señalando una esquina oscura de la habitación. Valeria giró la cabeza y allí, en la penumbra, vio una silueta pequeña. Su corazón casi se detiene al reconocer la forma de Miguel. «¡Miguel!», gritó desesperada, pero su niño no le respondía. Su mirada vacía perdía todo brillo. «Solo el sacrificio de un corazón puro puede liberarlo», insistió la figura, sonriendo de manera cruel. «¿Estás dispuesta a pagar el precio?» Valeria sintió que su cuerpo se enfriaba. Sus pensamientos se transformaron en una marea de preguntas sin respuestas. ¿Qué debería hacer? ¿Qué sucedería si tomaba su oferta? La cabaña estaba en su contra y cada rincón parecía reírse de ella. Un golpe resonó en la puerta, quebrando la atmósfera cargada. Valeria se giró bruscamente. La cabaña estaba viva y algo más se acercaba. La voz siniestra rugió en risa, un sonido que reverberaba en sus huesos. «Tu tiempo se agota, Valeria». La desesperación se deslizó por su espalda y el corazón latía fuerte en sus oídos. Presa del pánico, debía actuar. Miguel dependía de ella. Mientras el peligro se acercaba, Valeria se preguntó, ¿podría enfrentar la verdad de la cabaña y salir con su hijo, o sería tragada por el mismo horror que había devorado a tantos otros? Con una determinación abrumadora, Valeria dio un paso hacia adelante, en un último intento de romper el ciclo de terror. Pero de repente, un grito desgarrador atravesó el aire, uno que no le pertenecía a ella. Era la voz de su hijo. «¡Mamá, ayúdame!». ¿Podría salvarlo antes de que la cabaña reclamara otra víctima? La oscuridad se abalanzaba sobre ella. Todo dependía de su siguiente decisión. ¿Estaba realmente lista para jugar el juego final? Valeria sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor. Atrapada entre la figura oscura y el llamado angustiado de Miguel, cada segundo que pasaba la acercaba más a la perdición. La cabaña parecía latir con una vida propia, pulsando en perfecta armonía con su creciente terror. «¡Mamá, no me dejes!». El grito de su hijo era un eco desgarrador que rompía su cordura. Con el pecho apretado y las manos temblorosas, se dirigió hacia la figura que una vez había sido su amigo, ahora distorsionada y grotesca. El rostro se deformó en una mueca cruel y su risa resonó como un trueno en la sala. «No es solo un juego, Valeria, es un costo que debes asumir», dijo, adelantándose hacia ella, acercando su rostro para que lo viera más de cerca. «No puedes ignorar la verdad. En este lugar, los sueños y las pesadillas se entrelazan en un peligroso abrazo».
Valeria entrecerró los ojos, tratando de reconocer la humanidad que alguna vez había visto en él. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando entre la ira y el miedo. «Tu corazón debe ser el sacrificio», susurró la figura. «Para liberarlo, necesitas entregarte. Serás parte de esta existencia, una con nosotros, inmortal en la risa que retumba en estas paredes». La propuesta la hizo sentir nauseabunda. ¿Estaría dispuesta a convertirse en parte de este horror para salvar a Miguel? La cabaña había devorado a otros antes. Se decía que sus moradores quedaban atrapados, sus almas perdidas en un ciclo sin fin. «¡No!», gritó, y al hacerlo, el círculo de símbolos brilló intensamente. Todo se iluminó y una oleada de energía la envolvió. Parecía que el juego comenzaba, y Valeria sintió que sus pies eran arrastrados por una fuerza invisible hacia el dibujo en el suelo. «Tu decisión ha sido tomada. Ahora, juega», dijo, y las risas escalofriantes de niños resonaron en sus oídos, llenando la habitación de ecos llenos de desesperación. La luz de la estrella parecía llamar su nombre, y Valeria luchó por liberarse, pero el poder del sacrificio comenzaba a surcar su mente. Los recuerdos de Miguel, sus risas, sus caricias, nada era suficiente para ahogar el susurro tentador que prometía un nuevo poder, una existencia sin sufrimiento. Seguir adelante en la contradicción de su amor. «Elige bien, Valeria. Un corazón puro puede destruirte o salvarte. ¿Qué prefieres?». La voz se volvió más aguda, penetrando su mente. «Si decides adjuntarte a nosotros, podrías conocer a tu hijo como nunca antes». Agarrando la parte inferior de su vestido, sintió el frío que emanaba de la cabaña. La desesperación se apoderó de ella otra vez, y en ese instante una revelación la golpeó. Si absorbía el poder, tal vez podría cambiar las reglas. Tal vez, solo tal vez, podría vencer a la cabaña desde adentro y liberar a Miguel. «Te elijo», murmuró, su voz apenas audible en medio del caos, pero en su corazón la decisión era clara, y una energía oscura comenzó a fluir por sus venas, llenándola de un terror indescriptible. Su mente se tambaleaba entre la locura y la certeza. De repente, un grito desgarrador resonó más fuerte que antes. «¡Mamá! ¡No!». La voz de Miguel era un arañazo en su alma, rompiendo el hechizo momentáneamente. Fue suficiente para que Valeria recuperara parte de su claridad. «No me rendiré», gritó, y empujó sus pensamientos hacia el frente, negándose a sucumbir a la oscuridad que la invitaba. Un rayo de luz surgió de su pecho, la cabaña tambaleó y las risas se tornaron en lamentos. La figura comenzó a desvanecerse, temblorosa ante el poder de su voluntad. «No puedes huir de tu destino», rugió, mientras todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Valeria se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba, y la cabaña, aunque herida, aún estaba llena de secretos. En ese instante de revelación, sintió una sombra más en la penumbra, otra entidad escondida. «¿Quién más está aquí?», preguntó Valeria, su voz resonando con una fuerza renovada. Pero no hubo respuesta más que el eco de la risa burlona, mezclándose con sus propios latidos. Mientras la negrura se afinaba, comenzó a caminar, sabiendo que necesitaba enfrentar a esa sombra para salvar a Miguel de una vez por todas. Sin embargo, a medida que avanzaba, una figura emergió detrás de ella, una risa familiar que envió un estremecimiento por su columna. «¿Te has olvidado de mí, Valeria?». La voz dulce y helada parecía ser la respuesta a todos sus miedos. Era la última amiga que había perdido, y Valeria se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. La figura de su amiga, Laura, se alzó en la penumbra,
iluminada solo por el tenue resplandor que aún emanaba de los símbolos en el suelo. Su rostro, aunque familiar, tenía un aire árido y helado, como si una niebla oscura hubiera cubierto su esencia. Valeria sintió que su corazón se hundía al recordar los momentos vividos juntas, la risa compartida, las promesas de amistad eterna. Pero ahora, esa amistad parecía una trampa mortal. «Laura, ¿por qué estás aquí?», preguntó, su voz quebrándose en la última sílaba. Un sudor frío le recorrió la espalda. La respuesta a la pregunta parecía evidente, pero Valeria necesitaba escucharla, aunque el temor se afianzaba en su pecho. «Vine a jugar, como siempre lo hacíamos». Laura sonreía, una mueca ensanchada que no alcanzaba sus ojos. «Pero esta vez el juego es diferente. Aquí todos tenemos un papel que interpretar». «No, no puedes estar en este lugar», exclamó, retrocediendo ligeramente. La cabaña empezó a retumbar con el sonido de pasos invisibles, resonando en las paredes como un eco fantasmagórico. «Miguel, no, no, no», gritó Valeria, en un esfuerzo por concentrarse, aferrándose a la idea de su hijo. Cada palabra que pronunciaba la dejaba más expuesta a la seducción de la cabaña. La tentación de unirse a ellos se apoderaba de su mente, como dioses antiguos llamando a sus fieles. «Es un ciclo interminable», continuó Laura, acercándose cada vez más. «Pero tú puedes romperlo. Solo tienes que rendirte. ¿No quieres ver a tu hijo jugar como antes? No dejes que el miedo te consuma». La voz de Laura cambiaba, fluctuando entre dulzura y un tono aterrador que helaba el alma. Valeria sintió la presión de la cabaña cerrándose sobre ella. La negrura parecida a un manto pesado trataba de envolverla, pero en su mente un destello de esperanza emergía. No podía dejar que el horror engullera su humanidad. «Laura, escucha, no eres tú. Esta cabaña te ha atrapado. Tienes que liberarte». Alzó la voz con determinación, procurando que su amiga recordara quién era. Pero el brillo en los ojos de Laura se desvaneció y una risa fría surgió de lo más profundo de su ser. «¿Liberarme? Oh, Valeria, este es el lugar donde los sueños toman forma y los temores se alimentan. No hay liberación, solo aceptación». Las risas de otros ecos se mezclaron entre los gritos de su amiga y la atmósfera pesada se tornó aún más opresiva. Valeria apretó los dientes. Su energía vital parecía estar drenándose. Si quería salvar a Miguel, debía enfrentarse a este horror que luchaba por llevarla a la perdición. La cabaña era muy astuta, pero había algo más en la sombra de Laura que la inquietaba. «¿Qué papel jugaré entonces?», se preguntó, buscando respuestas en su propio caos interno. La figura de Laura se desvaneció un instante, y Valeria notó que en su lugar aparecían otros rostros, otros que habían sido absorbidos por la cabaña. Cada uno entrelazado en un juego en el que su esencia había sido sacrificada hacía tiempo. La desesperación crecía, y la agonía de su búsqueda se transformó en una llama ardiente en su pecho. Una voz desconocida emergió de las sombras, atrayéndola al centro. «¿Qué deseas? ¿Salvar a tu hijo a costa de tu alma o desafiar el destino de aquellos que han caído aquí?» Valeria, en una bomba de adrenalina, se enfrentó al espejo reflejado de la verdad. «Lucharé por Miguel, no me rendiré», y dio un paso al frente, su corazón latiendo ferozmente. A medida que la cabaña resonaba con ecos de locura, un grito desgarrador surgió. «¡Mamá, por favor!». Era Miguel. La angustia en su voz atravesó el velo de oscuridad. Si no intervenía pronto, podría perderlo para siempre. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló y los símbolos en la cabaña comenzaron a brillar con intensidad, creando un remolino de luces y sombras. Las risas se convirtieron en gritos de desesperación,
y Valeria se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento se estaba gestando. La oscuridad luchaba por atrapar su esencia, mientras el eco de la risa de Laura se desvanecía. ¿Estás lista para el verdadero juego, Valeria? Un frío atravesó su alma. La cabaña ahora tenía un propósito, y el tiempo se agotaba. ¿Podría salvar a Miguel sin perderse a sí misma? La respuesta apenas empezaba a tomar forma en su mente, pero el peso del horror era cada vez más inmenso. Su mente luchaba por contener su rabia, comprendiendo que en cada rincón de la cabaña habían secretos sepultados, y ella estaba decidida a descubrirlos uno a uno. Pero mientras avanzaba, algo más empezó a moverse entre las sombras. El juego se vuelve más peligroso, pensó, sintiendo que una nueva figura se asomaba a su encuentro. Valeria, susurraron susurros siniestros, no has visto nada aún. Valeria retrocedió, su corazón retumbando en sus oídos, mientras la voz susurrante se tornaba más intensa. La cabaña temblaba como si estuviera viva, y las paredes parecían encerrar voces que clamaban desde lo profundo de su ser. ¿Qué más quieren de mí?, se preguntó, sintiendo que su respiración empezaba a nublarse. De repente, la figura en sombras cobró forma. Era un niño, tal vez de la misma edad que Miguel. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y terror. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. Necesitaba respuestas, pero la angustia del niño la absorbía. Ella no puede ayudarme, respondió el niño. Su voz era un susurro, un eco de sufrimiento. Nos atrapó. Este lugar se alimenta de la tristeza. ¿Vas a dejar que tu hijo sufra lo mismo? No, nunca, respondió instintivamente, su determinación surgiendo entre la desesperación. Haré lo que sea por salvarlo. El niño asintió lentamente, y a su alrededor las sombras comenzaron a moverse, creando figuras grotescas que parecían danzar alrededor de Valeria. Hay un camino, pero es peligroso. Necesitas encontrar la luz que está oculta en este lugar. Solo así podrás liberarte. ¿La luz? ¿Dónde está?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero el pánico la envolvía con cada segundo que pasaba. Las sombras te van a engañar. Escucha bien, no todos son como parecen, dijo el niño, señalando hacia una esquina de la cabaña, donde un brillo tenue parpadeaba entre la oscuridad. Sin pensarlo, se dejó guiar por esa luz, pero un grito desgarrador hizo eco de nuevo. Era Miguel. Su instinto maternal la golpeó con violenta urgencia. «¡Miguel, estoy aquí!», gritó, corriendo hacia el sonido, ignorando la advertencia del niño. La cabaña parecía atrapar cada paso, las paredes se cerraban a su alrededor. El niño la siguió, sus ojos llenos de temor. «¡No vayas! ¡La luz es una ilusión!». Pero Valeria no podía detenerse. La angustia por su hijo la empujaba hacia adelante. Cada segundo era crucial. Al llegar a un pequeño altar adornado con objetos infantiles, Valeria se dio cuenta de que estaban ahí, los juguetes de niños que habían desaparecido. En el centro había un pequeño destello de luz. «¡Miguel!», gritó otra vez, pero la respuesta fue el silencio que cortaba agudamente. A su alrededor, la cabaña parecía reírse. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar de forma ominosa, vibrando con la energía de aquellos que habían sido atrapados. De repente, esas risas se convirtieron en llantos lastimeros, y Valeria sintió que el horror la envolvía por completo. «Mamá, no te vayas». La voz de Miguel emergió con fuerza, como un estallido de luz en medio de la oscuridad. Valeria miró hacia el altar y en un instante vio su reflejo mezclado con el de su hijo en un espejo distorsionado que parecía absorber todo. «¡No, no, no!», gritó, extendiendo su mano. La conexión entre ellos era palpable, un hilo de esperanza entre el horror. «¿Te atreves a cruzar el umbral?», preguntó el niño,
asomándose a la luz parpadeante, su voz un eco lejano que resonaba en su mente. «Tienes que decidir. ¿Estás dispuesta a perderte para salvarlo?» Valeria sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. La tentación del poder, la posibilidad de ahorrarle a Miguel el sufrimiento versus la realidad de la cabaña que claramente devoraba lo que amaba. Debía decidir, pero cada instante se sentía eterno. El horror lo cubría todo, mientras el niño la observaba fijamente. «¿Qué elegirías tú?», preguntó Valeria, sin saber si la respuesta sería un alivio o condena. «Solo tú puedes decidir, pero debes hacerlo rápido», dijo el niño, el brillo en sus ojos vuelto un oscuro reflejo. Y mientras los ecos de sus palabras resonaban en su mente, la cabaña y la oscuridad comenzaron a cerrarles el paso, como un depredador que había esperado pacientemente, hambriento de sus almas. «¿Qué harás, Valeria?». La revelación de su elección y su destino se dibujó en el aire a medida que todo parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Tomaría el riesgo de entrar en la luz o se mantendría firme y lucharía por encontrar otra salida? La respuesta podría costarle más de lo que estaba dispuesta a imaginar. Valeria sintió un sudor frío deslizándose por su frente mientras el tiempo se replegaba a su alrededor. No había tiempo para pensar. Con un grito desgarrador de su hijo resonando en su mente, alzó la mano hacia la luz titilante. La tentación la envolvió, como un manto cálido y seductor que la invitaba a cruzar el umbral, pero el niño a su lado la miraba con esos ojos profundamente tristes que contenían advertencias cruentas. «¡No!», exclamó, como si pudiera desterrar la demoníaca indecisión. Miró el espejo, donde el reflejo distorsionado de ella y Miguel giraba y giraba. La tranquilidad de su rostro contrasta con el terror que pintaba su entorno. «¿Qué pasa si no regreso? No puede terminar así». La voz de su corazón sonaba como una campanada en medio del silencio opresivo, pero el niño, completamente inmóvil, hizo una señal hacia el altar lleno de juguetes. «Si tocas la luz, perderás más de lo que piensas». Los llantos de los niños perdidos llenaban la atmósfera, formando un coro de desolación que desgarraba su voluntad. Valeria se detuvo, midiendo las consecuencias de su elección. El eco de su hijo, como un susurro distante, se colaba cada vez más profundo en su ser. «¿Qué puede hacer este lugar? ¿Puedo rescatar a Miguel sin condenarme?». Su voz tembló, un hilo de resistencia luchando contra la inminente atracción de la luz. «Debes entrar», insistió el niño. Su tono ahora reflejaba un pánico palpable. «O el tiempo se acabará y tu amor se perderá en las sombras». Con su corazón latiendo como un tambor en la tormenta, Valeria dudó. Miró de nuevo hacia el altar y vio que los juguetes empezaban a moverse, como si cobrasen vida, arrastrados por una voluntad ajena. Era un espectáculo inquietante, pero lo más inquietante era el silencio sepulcral que se interponía entre sus pensamientos y su aliento. Un temblor recorrió su cuerpo. «Si entro, ¿qué me llevaré conmigo?», murmuró, casi en un lamento. «Todo lo que amas, pero no sin costo». El niño dio un paso hacia atrás y en ese momento la cabaña pareció estremecerse aún más, como si la propia estructura entrara en un frenesí. De pronto, una risa burlona emergió de la penumbra. «¿Qué harás, Valeria? ¿Te atreverás a entrar en mi morada?». El rostro de Valeria se tensó de horror. La risa se multiplicó y las sombras se retorcieron con cada palabra, bailando alrededor. «La elección no es tuya. Todo lo que deseas se encuentra aquí. Pero, ¿a qué precio?». «¡Calla!», gritó, sus manos cerrándose en un puño de impotencia. Sabía que no podía ceder ante esas voces, pero el pánico por la seguridad de Miguel la obligaba a avanzar. «Estás perdiendo la luz», dijo el niño, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y terror. «Hay otras maneras de salvarlo. No dejes que este lugar te confunda».
Una increíble tensión creció en el aire. Un sudor helado cubrió la piel de Valeria. ¿Qué? La voz de la desesperación se alzó. ¿Qué tengo que hacer entonces? Encuentra el espejo verdadero. Ahí reside la clave para escapar de las sombras. Solo a través de él podrás enfrentar al propio horror que nos aprisiona. Valeria parpadeó. El tiempo pareció ralentizarse de nuevo, mientras las risas resonaban en cada rincón de la cabaña. Un nuevo sentido de dirección se agitaba dentro de ella. Las sombras bailaban aferrándose a su atención, pero el destello de la luz era ahora un faro, y el niño apenas un eco de su antiguo refugio. «Necesito tiempo», murmuró, el eco retumbando en su mente. ¿Serás capaz de encontrarlo antes de que se apague la última chispa de esperanza?, replicó el niño, con un tono que arrastraba vislumbres de lejanía. Con el corazón en un puño, Valeria giró sobre sus talones, decidida. La cabaña rugió a su alrededor, y una veloz oleada de oscuridad parecía cerrarse sobre ella, mientras lanzaba una última mirada hacia la luz. Tal vez no era su fin, sino un preámbulo hacia una lucha más profunda. Mientras avanzaba, sintió que la angustia se alzaba de nuevo, y las sombras la llamaban con voces distorsionadas, incapaces de concebir lo que la esperaba. ¿Podría luchar contra lo inexorable, o ya era demasiado tarde? Con cada paso, el eco de la decisión la perseguía. Estaba dispuesta a enfrentar lo que había tras el espejo verdadero, incluso si eso significaba arriesgarse a perderse para siempre. Valeria sintió como la oscuridad la envolvía mientras se alejaba de la luz, un velo frío que apretaba su pecho. Cada paso que daba resonaba como un tambor en la cabaña, atrayendo más sombras hacia ella, que danzaban con una energía inquieta. La risa burlona se desvaneció, dejándola con un zumbido en los oídos que aumentaba en intensidad. «¿Dónde está el espejo verdadero?», se preguntó en voz baja, su aliento formándose en nubes blancas en el aire gélido. La voz del niño resonaba en su mente, un eco de esperanza y miedo. Mientras caía en la penumbra, el lugar parecía torcerse. Los muros eran un laberinto de sombras que susurraban secretos que nunca quería escuchar. Un retumbo la sacudió. Valeria se detuvo en seco, sus manos temblorosas sintiendo la textura rugosa de la madera desgastada a su alrededor. Se giró, buscando señales de la presencia maligna. Sin embargo, solo encontró los mismos juguetes animados en el altar, su risa perforante ahora apagada, como si aguardaran su momento para atacar. «¿Miguel?», gritó, su voz sonando hueca en la siniestra distancia. El silencio respondió con una risa burlona lejana, como si la cabaña se regocijara en su tormento. Un impulso repentino la llevó a seguir un camino a la izquierda, donde una tenue iluminación parecía filtrar la oscuridad. A medida que se acercaba, un espectáculo repugnante se desplegaba ante ella. Otra habitación se revelaba, llena de espejos rotos y partes de juguetes dispersos. Cada uno reflejaba una imagen distorsionada. Valeria con su hijo, Valeria sola, Valeria en medio de un caos incontrolable. «Este no es el camino», se susurró a sí misma horrorizada. Pero entonces algo la llamó desde el fondo de la habitación. Un espejo de gran tamaño, su superficie apenas intacta, parecía absorber la luz que se aventuraba a caer sobre él. La advertencia del niño resurgió en su mente. Solo a través de él podrás enfrentar al propio horror. Su corazón latía con furia, pero la intriga fue más fuerte que el miedo. Se acercó, notando que el reflejo en el espejo no era solo su imagen. Eran visiones de otros tiempos, otros lugares y otros sufrimientos. Un niño llorando, una madre llamando, una sombra acechando. Valeria sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. ¿Qué era este espejo? ¿Por qué parecía hablarle? De repente,
Un gemido comenzó a resonar desde su interior, intensificándose con cada segundo que pasaba. Fue como si la cabaña misma respirara en un ciclo de desesperación y anhelo, y Valeria supo que debía actuar rápido. «No puedo quedarme aquí», pensó. «Miguel me necesita». Con un salto, tocó el vidrio. El contacto fue inmediato. Un golpe de energía le recorrió el cuerpo. La imagen de su hijo apareció, atrapada entre risas distantes y llantos agonizantes. «¡Mamá!». El grito desgarrador resonó en su corazón. Valeria se agachó y tomó un profundo aliento, sintiendo que el día de su encuentro con el horror estaba cada vez más cerca. Las sombras empezaron a distorsionarse a su alrededor, alzándose y riendo como si disfrutaran de su confusión. El espejo brillaba intensamente, transformándose en un portal hacia un nuevo horror. «Debo arriesgarme», se dijo. Su pulso era una mezcla de miedo y determinación. Sin tiempo que perder, Valeria se lanzó hacia el espejo, su corazón quebrantado resonando con cada paso. Sin embargo, al aproximarse, una sombra irreal emergió de él, desdibujándose en una forma grotesca. Era un enfrentamiento entre el deseo de su amor y el espectro de sus peores temores. «¡Valeria!». El grito la sacudió. Era la risa burlona de la cabaña. «¿Crees que puedes escapar? Este es tu final». El eco de la risa resonó en el aire, haciendo que la cabaña tiemble y crujiera a su alrededor. El horror había llegado, y con él una pista inquietante. ¿Era ese el precio que debía pagar para rescatar a su hijo? En un instante de claridad, comprendió que el verdadero horror no estaba solo en la cabaña, sino también en sus propias decisiones. Podría romper el ciclo de sufrimiento y encontrar el verdadero abrazo de su hijo, o finalmente se convertiría en otra sombra en la oscuridad. Mientras la oscuridad emergía y la risa resonaba en sus oídos, Valeria se lanzó al espejo. Valeria sintió un frío desgarrador al atravesar la superficie del espejo, como si el cristal fuera hielo derretido. El dolor la atravesó, pero la imagen de su hijo la mantenía en movimiento. Una vez al otro lado, se encontró en un túnel oscuro y retorcido, con la sensación de haber cruzado a otra dimensión. Las paredes pululaban de sombras que se movían con vida propia, como si intentaran rozar su piel y devorar su esencia. «¡Miguel!», gritó, su voz perdiéndose en un eco interminable. La respuesta fue un susurro lejano, un susurro que parecía burlarse de su angustia. El espacio se iluminó con una luz tenue, revelando visiones aterradoras. Rostros deformados, niños atrapados entre risas enloquecidas, imágenes de su propia vida entremezcladas con pesadillas. El túnel terminó abruptamente en una habitación, extraña, del mismo tipo que había dejado atrás, pero en peor estado. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. A un lado había un viejo piano que, con un simple roce, comenzó a tocar una melodía melancólica. Cada nota era un lamento, y Valeria sintió cómo su corazón se desgarraba un poco más. Al explorar la habitación, cada objeto adquirió también vida. Una muñeca con ojos vacíos la miraba fijamente, y un osito de peluche, desgastado y descolorido, parecía respirar. De repente, desde atrás, una figura emergió lentamente de las sombras. Era un niño, pero no era Miguel. Su rostro estaba cubierto de heridas, y su mirada era vacía, como si su alma hubiera sido despojada. «¡Mamá!», dijo el pequeño con voz apagada, haciendo que cada fibra de su ser se retorciera en dolor. Pero al acercarse, Valeria vio que no era su hijo. Un grito desgarrador llenó la habitación, un eco de 1000 voces, un grito que atravesó sus entrañas y la dejó inmóvil. «Déjame mostrarte la verdad», susurró el niño, y un brillo siniestro brilló en sus ojos.
Valeria sintió un tirón en su corazón, como si una fuerza invisible la empujara hacia ese niño. Instintivamente dio un paso atrás, pero la realidad a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las sombras se alzaban, tejían una red oscura en la que Valeria estaba atrapada. Cada vez que buscaba un camino de escape, lo que antes parecía un refugio se convertía en un laberinto sin salida. ¡No!, gritó. ¡Estoy buscando a mi hijo! El niño sonrió, una sonrisa torcida que heló su sangre. ¿Él es tu hijo? ¿O tal vez es solo una sombra como nosotros? La habitación se llenó de risas. Las almas que antes habían sido atrapadas en el lugar se manifestaron, flotando a su alrededor, cada rostro un retrato de sufrimiento. Valeria se dio cuenta de que todos habían estado en su posición, atrapados en un ciclo interminable de desesperación. «Ven», insistió el niño, extendiendo su mano. «Mira detrás del espejo, en el lugar donde los miedos se enfrentan». Sin poder resistir, Valeria siguió al niño hasta el espejo que había encontrado antes. Esta vez reflejaba una escena diferente, su hogar, su Miguel, riendo y corriendo. Pero la risa se desvaneció, convirtiéndose en llanto. El corazón de Valeria se sentía pesado. El niño a su lado comenzó a disolverse en sombras. «¿Lo dejarás ir?», preguntó la voz del niño, resonando en todas partes. «¿Te atreverás a enfrentar los secretos que te apartan de su abrazo?». El espejo comenzó a temblar y la habitación a su alrededor se oscureció aún más. Valeria sintió que la vida de su hijo dependía de su siguiente decisión. Un ruido atronador sacudió el lugar. Las sombras estaban en movimiento, elevándose hacia ella, y la risa burlona de la cabaña regresaba, más fuerte que nunca. La desesperación la envolvía, y ella se dio cuenta de que el ciclo del sufrimiento no solo estaba presente en la cabaña, sino también en su propia negación y miedo. ¿Sería capaz de enfrentar su verdad más profunda y con ello salvar a su hijo? ¿O se perdería en la locura del horror que la rodeaba? La pregunta retumbaba en su mente mientras se formulaba un nuevo camino. El espejo continuaba brillando, pero ahora era un portal hacia nuevas respuestas, hacia el horror que había estado evitando. Valeria sintió un impulso, una necesidad de saltar de nuevo, pero esta vez no solo para enfrentarse a lo que había dentro, sino también a lo que realmente significaba ser madre. Con el corazón listo para afrontar la verdad, se lanzó hacia el espejo una vez más, consciente de que allí, en el interior, se escondía la respuesta que podría cambiar todo. Su amor y su horror, entrelazados en un destino inevitable. Pero debería desafiar las sombras de su propio ser para encontrar la luz de su hijo, o perdería todo en el proceso. La decisión estaba a un paso, y las sombras se cernían sobre ella, listas para devorar su fe. Valeria sintió cómo la realidad se distorsionaba al atravesar el espejo una vez más. La sensación helada de estar atrapada entre la luz y la oscuridad la envolvía. La habitación que encontró al otro lado era un reflejo crudo de su vida. Imágenes de Miguel riendo, carreras en el parque, su hogar lleno de amor, todo se desvanecía en un vals de sombras amenazantes que la presionaban desde todos lados. «El horror está en tus manos, Valeria», resonó la voz de su amigo distorsionada. «Debes decidir. ¿Te atreverás a enfrentarlo?». Con cada segundo, el pánico crecía, pero su amor por Miguel era un fuego ardiente que la mantenía en pie. La cabaña estaba en su contra, orbitando en su propio horror, pero Valeria sabía que no podía dejar que ese lugar la atrapara.
He venido aquí para salvar a mi hijo, murmuró, su voz un susurro entre las sombras. No importa el costo, lo haré. La luz del espejo comenzó a brillar, pulsando como un corazón esperanzador. Valeria dio un paso adelante. El eco de la risa burlona se desvaneció en el aire. Cientos de caras perdidas la rodeaban, murmullos de angustia y desesperación. Tú tampoco puedes escapar. No, exclamó Valeria, enfocándose en la luz. Si hay una salida, la encontraré. Sus palabras resonaron como un grito de guerra. El brillo la atraía, iluminando su camino y al mismo tiempo exponiendo las sombras que pretendían devorarla. Un susurro la alcanzó, la voz del niño apareciendo entre sus pensamientos. Recuerda el amor que sientes, esa es tu fuerza. El rostro de Miguel se formó en su mente. Su risa clara y libre era la imagen que anhelaba recuperar, su luz que nunca había dejado de brillar. «Voy por ti, Miguel», dijo Valeria con determinación. Se dio la vuelta hacia el espejo, encontrando su reflejo ahora lleno de valor. «No me detendré». Con cada palabra sintió cómo la desesperación se desvanecía y el poder del amor la envolvía. Las sombras empezaron a retroceder, pero también sentía cómo el riesgo aumentaba. Por cada paso que daba hacia el espejo, el eco de su pasado la perseguía, sus miedos la empujaban para no avanzar. Las risas ya no se sentían burlonas, eran gritos de advertencia de lo que podría perder. «No puedo permitir que esto me consuma», gritó, sintiendo la rabia y el amor fusionándose. De repente, el espacio se llenó de una luz intensa. Las figuras se desvanecieron, pero antes de que el miedo la abrumara, Valeria giró y vio a Miguel. Estaba allí, su rostro pálido y asustado, pero la chispa de alegría aún brillaba en sus ojos. «¡Mamá!», exclamó, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella. Valeria sintió que todo su ser se encendía. «¡Miguel, aquí estoy!», se lanzó hacia él, recolectando el amor que había luchado tanto por encontrar. Sin embargo, la sombra más oscura se abalanzó, bloqueando su camino. «¿Crees que puedes salvarlo? Tu sacrificio es el precio». «¡No!», gritó. Pero la sombra empezó a deslizarse hacia ella, tratando de arrastrarla de vuelta. «Tu amor es suficiente, no me perderé en el horror». Con una fuerza renovada, Valeria hizo frente a la sombra, plantando sus pies firmemente en el suelo. «No permitiré que me arrebates mi felicidad, ni que te lleves a mi hijo». La luz del espejo brilló más intensamente, como un foco que atravesaba la oscuridad. Valeria extendió su mano hacia Miguel, sintiendo que el amor que compartían se erguía como un escudo entre ella y la sombra. «Ven, Miguel», le dijo con firmeza. Y cuando el niño se unió a ella, la fuerza del amor se desbordó. Un rayo de luz salió disparado de sus manos y atravesó a la sombra, que se retorció con un grito desgarrador. «No, este no es tu final». La sombra chocó contra el espejo y el cristal empezó a romperse como si fuese de cristal. La risa se tornó en gritos de agonía y en un instante la oscuridad fue absorbida. La energía oscura se desvaneció y el silencio envolvió el lugar. Cuando Valeria miró a Miguel, sus ojos ahora reflejaban pura felicidad. «Lo hemos logrado, mamá», dijo con una sonrisa radiante. Y así, la cabaña se desmoronó a su alrededor. Las voces de los niños atrapados se fueron también. Valeria supo que su amor había rescatado no solo a su hijo, sino que había roto el ciclo del horror. La luz envolvía a ambos, llevándolos lejos de aquel lugar maldito. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, se encontraron de nuevo en el bosque, donde la luna brillaba con fuerza. La cabaña se había desvanecido. Valeria observó a su alrededor. El aire era fresco y liberador. Se arrodilló y abrazó a su hijo, llenándose de un amor puro y verdadero. «Siempre estaré aquí para ti, Miguel», susurró con lágrimas en los ojos, sintiendo que todo el sufrimiento valía la pena.
La noche ya no parecía tan oscura y llena de terror. El horror se había desvanecido y su familia había sido restaurada. Tenía que recordar esto. La luz vencerá en la oscuridad. El amor siempre prevalecería. Aunque sabían que el misterio de aquella cabaña maldita permanecería en las sombras, su historia no terminaría aquí. Antes de irse, Valeria hizo una promesa en su corazón. Protegería a su hijo y nunca permitiría que el miedo la gobernara de nuevo. «No olvidaremos», murmuró al viento, una risa ligera saliendo de sus labios. Entonces, tomando la mano de su hijo en la suya, se alejaron del bosque, en dirección al sol naciente, con la esperanza brillando en el horizonte. Si disfrutaste de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para estar al tanto de más relatos impactantes y exclusivos. Dale al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que lleguemos a más amantes del terror. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre cómo valientes como Valeria pueden enfrentar sus miedos. Estamos leyéndolos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que se parecen a Valeria y necesitan ver esta conclusión.